La Corte Constitucional el día de hoy agotó los temas de constitucionalidad que estaban previstos en el orden del día y pues salvo dos que tenían que ver con ponencias del magistrado Mauricio González, quien se encuentra incapacitado por problemas de salud. Los temas que fueron resueltos el día de hoy fueron, en primer lugar, el relativo a la inhabilidad para contratar con el Estado. Esas causales de inhabilidad que se habían previsto no fueron abordadas de fondo porque se encontraron deficiencias en la demanda y por ende no se pudo resolver de mérito lo relativo a cuáles son las causales que inhabilitan a los contratistas del Estado por acumular varias sanciones, de manera que sobre ese tema no hubo decisión de fondo. En segundo lugar, se hizo el análisis de la ley 1617 de 2013. La ley 1617 de 2013 es la que permite que haya donación de inmuebles por parte de la Nación en favor de la alcaldía de Buenaventura sobre el inmueble en el que funcionaban la estación de los ferrocarriles nacionales. En ese sentido, se encontró que la norma es exequible, fue acusada porque se consideró que violaba la inalienabilidad de los bienes que se consideran patrimonio cultural e histórico de la nación. Lo que la Corte analizó fue que definitivamente no hubo violación a los textos constitucionales demandados y que en consecuencia cuando la nación transfiere a un distrito uno de estos bienes manteniendo en la naturaleza jurídica de patrimonio cultural arquitectónico de la nación, no se está violando en manera alguna precepto constitucional como el que aludió el demandante. En tercer lugar, se hizo el análisis sobre una disposición del Código General del Proceso. Esta es una norma que es bastante importante para todos los justiciables en los procesos civiles y todo lo que tenga que ver en general con la justicia distinta a la penal. La norma dispone que los curadores ad litem, que son abogados que se designan a los contumaces, a los ausentes en un proceso, que esa norma que dice que los curadores tienen que prestar su concurso para el acceso a la justicia, defendiendo al ausente, a la parte que no se ha vinculado al proceso correspondiente, y que lo deban hacer en forma gratuita, no viola en manera alguna disposiciones de la Constitución política. En consecuencia, la Corte encuentra que la disposición que hace que los curadores ad litem de aquí en adelante sean considerados como defensores de oficio de una de las partes guarda consonancia con las normas de la Constitución política. En general, este Código General del Proceso, que es una codificación muy importante para acceder a la justicia de manera más expedita, que revoluciona totalmente los conceptos del derecho procesal tradicional hasta ahora y que facilitan el acceso de los justiciables a la administración de justicia, ha venido siendo respaldada por la Corte Constitucional. Salvo dos disposiciones que se han encontrado inconstitucionales, han sido declaradas exequibles. Esta, que es acusada por violar supuestamente el derecho al trabajo, se encontró ajustada a la Constitución por varias razones. Porque cuando los abogados que deben prestar su concurso, su contingente, su fuerza de trabajo para defender al ausente, lo hacen de manera gratuita, lo hacen cumpliendo un deber de solidaridad. Todas las profesiones, y más aún esta de los abogados, deben tener esa connotación, y en consecuencia la Corte encuentra que esa norma del Código General del Proceso es muy importante para facilitar el acceso a la administración de justicia, no viola los requisitos o no viola los estándares de configuración legislativa que le corresponden al Congreso y que por el contrario sirven mucho
a mantener ese criterio de solidaridad que deben tener todas las profesiones liberales. Posteriormente, la Corte hizo el análisis de la Ley 101 de 1993. Esta es una ley que regula el tema de parafiscalidad agropecuaria y pesquera, para encontrar que la norma también se ajusta a la Constitución política y que en consecuencia, cuando se hace el recaudo de contribuciones para fiscales para esos sectores, no se está violando disposición constitucional alguna. Y finalmente, la Corte encontró que la demanda relativa a la Ley 1654 de 2013, que reforma la estructura de la Fiscalía General de la Nación, que le da facultades para crear una universidad estatal adscrita a la Fiscalía, es una demanda inepta y en consecuencia no se pudo resolver de mérito la acusación, conforme a la cual se estaba violando la ley de autonomía universitaria. Por ende, la Corte no resolvió de fondo esta demanda en espera de que los cargos sean formulados de manera adecuada. Esas fueron las decisiones que se tomaron en sala plena. Y hay una decisión que me parece que es importante que ustedes conozcan, relativa al tema de colpensiones. Entonces se convoca para el día 4 de marzo a la fiduprevisora, que es el Instituto de Seguro Social en liquidación, a colpensiones, al ministro del Trabajo, al ministro de Salud, a los órganos de control, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación, a una sesión técnica informal en el Salón de Audiencias de la Corte Constitucional, a efecto de que frente a frente el Instituto de Seguros Sociales en liquidación y colpensiones expliquen ante la opinión pública las razones por las cuales no se ha podido realmente cumplir con los plazos fijados para que se ponga al día todo lo relativo al reconocimiento de pensiones por parte de Colpensiones. Ese auto ya queda a disposición de ustedes y yo diría que algo bien importante sucedió el día de hoy. Los temas que fueron agotados ya aparecen en un comunicado de prensa, pero ustedes van a tener, o la opinión pública, la nación va a tener la sentencia dentro de términos, es decir, se va a procurar hasta donde sea posible que las sentencias se produzcan en vez de producir comunicados de sala plena, y en consecuencia la idea es que las sentencias sean conocidas a la mayor brevedad posible, como amerita realmente un pronunciamiento de constitucionalidad por parte de la Corte. Magistrado, en el caso de compensiones, el pago de las pensiones a los pensionados, vaya la redundancia, ¿ha determinado la Corte que no se ha cumplido con los fallos de la Corte Constitucional? Realmente el último de los autos, y aquí valdría la pena que ustedes consideren la posibilidad de visitar un link que va a ser creado a partir del día de mañana, los autos que se han proferido por parte de la sala de revisión, en este caso a mi cargo, ha producido 6 o 7 autos que están a disposición de todos ustedes en esa página: el 110, el 182, el 202, el 233, el 276 y el 320. A través de ellos, como ustedes se habrán podido dar cuenta, la Corte lo que procuró fue facilitar hasta donde fuera posible el trabajo de Colpensiones para que lo haga de manera más expedita, para priorizar algunos grupos que se consideran más vulnerables, y en ese sentido se le están dando órdenes permanentes a Colpensiones para que primero resuelva lo concerniente a esos grupos que se consideran indispensable proteger mucho más que a otros, y en consecuencia se le ha dado un plazo máximo que ustedes también conocen hasta el 31 de marzo. Doctor, ¿cuántas pensiones son las que estaban ahí como en fila, comprometidas? En este momento hay más de 200.000, hay decenas de miles de tutelas, según esto, y el problema que existe es que Colpensiones aduce que el Instituto de Seguros Sociales no les ha entregado todos los expedientes que están en su
en su haber y que por eso no ha podido cumplir los plazos. Bueno, yo creo que el tema de tutelatón, como lo han llamado usualmente o coloquialmente, refiere un problema que no tiene que ver con la acción de tutela en sí misma considerada. Me parece que un país donde los derechos constitucionales fundamentales se violan es un país que requiere de este instrumento, que se considera una conquista social, jurídica muy importante y no puede ser menoscabada ni maltratada por el hecho de que se hagan eventuales abusos de parte de algunos asociados respecto de ella. Lo que debemos procurar es que a través de decisiones de carácter administrativo se puedan acumular, resolver, como creo que es lo que van a hacer los órganos judiciales correspondientes, pero me parece que la tutela no debería recibir menoscabo alguno. Pero doctor, cuando se sobrepasa esta capacidad de tutela, los órganos de control o los órganos encargados de fallar, pues congestiona más la justicia, ¿no? Yo creo que todo lo que tenga que ver con interposición de demandas o de acciones de tutela ante la Administración de Justicia son mecanismos de participación ciudadana que privilegian primero el acceso a la Administración de Justicia y segundo, que la gente sepa que tiene a su haber un instrumento para cada vez que consideren que se les ha violado un derecho constitucional fundamental.